Buenas noches, mi nombre es Luz de María Brito Paulino, soy estudiante de contabilidad de la materia de impuestos sobre la renta. En esta noche yo voy a tratar en este video de explicarle todo lo concerniente a la contabilidad organizada y la contabilidad organizada sobre la declaración jurada de las personas físicas. Por igual les estaré hablando de la nómina, cómo se determina el impuesto sobre la renta del empleado de una nómina. A continuación voy a explicarle lo que es la contabilidad no organizada, cómo se llenan los formularios y se determina el impuesto a pagar. Por ejemplo, como vemos aquí, en esta parte aquí, si tenemos ingresos por honorarios profesionales son 500,000, ingresos por alquileres son 300,000, en total eso da 800,000, el cual se pone en la casilla 14. El total se pone en la casilla 67, donde están los beneficios o pérdidas de la persona. Luego vamos al anexo A. Como aquí no hay muebles, inmuebles, terrenos, mobiliario ni nada de eso, entonces se deja vacío el formulario. Luego, como no tenemos esos detalles, entonces vamos a pasar al IR1. Aquí nos muestra, por ejemplo, ponemos el nombre de la cédula de la persona física, aquí el nombre y apellido, seleccionamos si es contabilidad organizada o no es contabilidad organizada y tipo de declaración normal. Luego dice ingresos, que viene de la casilla 14 del anexo B, que son los 800,000. Los beneficios o pérdidas siguen siendo los 80,000. Tenemos una renta neta de 800,000. A esos 800,000 le restamos los 416,220, entonces nos va a dar 383,780, el cual debemos de determinar cuál es el monto que tiene esa persona física a pagar mediante la escala donde se determina lo que la persona va a pagar. Luego de determinar lo que la persona va a pagar, se le saca el 50, el 30, el 20%, donde esa cantidad va a dar 66,350,55. Luego vamos aquí a los anticipos, que como vemos aquí son los 383,780 de la renta neta imponible de la casilla 10 del IR1. Entonces aquí tenemos una renta neta que fueron los 383,780 de la casilla 10. Aquí tenemos los impuestos liquidados que fueron los 66,350,5. El impuesto de liquidado
que son los mismos 66.350.55. Aquí en el total lo que se hace es que para junio tenemos un 50%, para septiembre un 30% y para diciembre un 20%, que es igual a 66.350.5. Aquí en el IR1, para tener una explicación más amplia, vamos a pasar a lo que es la contabilidad no organizada para detallar de dónde salen esos 66.350.55. Entonces aquí voy a mostrarle contabilidad sin organizar. Es aquí tenemos la escala de Javier, como le decía en el formulario. Tenemos un ingreso de 800,000. Entonces aquí como primera escala tenemos una resta donde 624.329 se les restan los 416.220. Entonces me va a dar esta cantidad. A esa cantidad se le multiplica el 15%, que me va a dar esta cantidad. Hay una segunda escala porque cuando la cantidad es menor o mayor, o sea que llega a 800,000, mayor de 867.123, entonces hay una segunda escala donde dice, entonces a eso le restamos los 800,000 menos 624.329, que me va a dar esta cantidad. ¿Por qué una segunda escala? Solamente porque los 800,000 no sobrepasan para pasar a la tercera escala, no llega a la cantidad que debe de ser restada, que serían los 867.123, no llega a esa cantidad. Entonces se le restan los 800,000 a los 624.329, que me va a dar esa cantidad, y eso se va a multiplicar por el 20% y me va a dar esta cantidad, y la suma de esos dos me va a dar el impuesto a pagar de la persona física, que es lo mismo, los 66.350.55, que es lo que tenemos aquí en el formulario de Javier, como podemos observar. Es esa, Entonces así se calcula el impuesto a pagar de Javier García. Ahora vamos con la contabilidad organizada. La contabilidad organizada se calcula de otra forma. Aquí solo tomamos los 624.329. Los 624.329 y le multiplicamos el 15% y me da esa cantidad, el cual tiene como beneficio 1.800.000. Entonces en la segunda escala tenemos 867.123 menos los
24.329, que es igual a esa cantidad por el 20% que me da eso. Ya por último tenemos la tercera escala, porque sobrepasa los 867.123. Entonces se va a restar el 1.800.000 menos los 867.123, que es igual a esta cantidad, y esa cantidad se le multiplica el 25% que me da esa. Entonces la sumatoria de las tres escalas es lo que el impuesto sobre la renta que obtiene la persona física. O sea que aquí en la contabilidad organizada no se le resta los 416.220, sino que se multiplica los 624.329 por el 15%. Para más detalladamente, les voy a explicar con este formulario del IRE 1 de la contabilidad organizada. Como podemos ver aquí, el anexo B. Por ejemplo, los ingresos por ventas que tenemos aquí son 12 millones, que es igual a un total de ingresos de 12 millones. Se pone el inventario final, donde en la casilla 15, las compras locales en la casilla 16 y el inventario final en la casilla 19. Luego se hace la sumatoria de todo y da 7.990.091.00. Entonces, luego se van colocando el sueldo en la casilla 21. Tenemos la aportación de seguridad social. Tenemos la aportación de seguridad, el aporte del Infotec, el cual como resultado da 8.806.330, y así sucesivamente se van colocando cada cosa del estado de resultado, cada operación, cada cantidad donde va en el estado de resultado se lleva al anexo B. En conclusión, eso nos da 2.171.018. Entonces, en el anexo B, como aquí tenemos inmuebles solares, inmuebles urbanos, que son 2 millones, con un total. Aquí tenemos vehículo motor, inmobiliaria de oficina, consultorio, que son 150.000. Tenemos dinero en caja, 50.000. Otros 200.000, que eso da con un total de 3.400.000. Luego otras deudas, 500.000, con un total de 2.900.000. Luego pasamos al IR1, que aquí es donde se va a detallar los ingresos que provienen de la casilla B, que son 12 millones, los 2.171.018, que fue el total que dio en el anexo B, que fueron los beneficios o pérdidas netas antes del impuesto. Entonces, aquí la renta neta es igual a 2.171.018, con un total de renta neta de 2.171.018. Para determinar el impuesto liquidado, hacemos
lo que yo le estaba explicando en la contabilidad organizada. Vamos a la tabla. Aquí los beneficios son de 2.171.018. Entonces tenemos una primera escala donde se calcule 15%, una segunda escala donde se calcula los 867.542.50 menos 624.329, que me da esta cantidad. Eso lo multiplico por el 20% y me da 48.558.80. En la tercera escala se coloca la cantidad de los beneficios, que fueron 2.171.018 menos los 867.123. Eso me da 1.303.895 por el 25%, que me da esa cantidad. Luego sumamos las tres escalas y me da esa cantidad, que es que es la diferencia a pagar y el impuesto liquidado de esa persona física. Luego aquí en los anticipos tenemos los beneficios, que son 2.171.018. Aquí en renta neta imponible se calcula, se baja igual. Aquí me da la cantidad del impuesto liquidado, que son los 468.181.90. En impuesto liquidado neto se coloca igual. Aquí en los anticipos generados, por ejemplo, en junio se le aplicó un 50% a los 468.181.90, un 30 y un 25, y me dio esa cantidad. Me dio la cantidad de 468.181.90. Lo que pasa que aquí se distribuyeron, o sea, se le sacó el 50%, el 30 y el 25, que se repartió en los 3 meses. Entonces me dio un total de esa cantidad. Ahora voy a seguir explicando sobre la nómina. Aquí tenemos la nómina. La nómina de pago mensual de los trabajadores. Pero antes le voy a explicar de lo que se trata en la nómina. Existe un salario mínimo cotizable, donde existe un tope para la TCS, que es si la cantidad pasa de 134.820, entonces a la TCS se le coloca, o sea, va a pagar la persona 4.098.53. Y si el tope es para la AFP y la persona gana 269.640, entonces va a pagar de AFP 7.738.67. Eso es solamente para las personas que ganan de la TCS más de 134.820 y para la AFP 269.640. Por ejemplo, tenemos aquí que esta persona, Octavio Antonio, gana 300.000, entonces se le aplica el
los 4.098.53. ¿Por qué? Porque sobrepasa a los 134.820. Por igual en la AFP, pasa de 269.640, entonces se le aplica este monto, los 7.738.67. En el segundo caso, que es confesor de Jesús, aquí solo aplica para la TCS. ¿Por qué? Porque solamente llega, su sueldo es de 170,000 pesos. Entonces dijimos que si la persona gana más de 134.820 o esa cantidad, entonces como él gana más, se le aplica a la TCS. Pero si es a la AFP, entonces no aplica. Se le calcula el sueldo por los 2.87%. Entonces, ¿cómo determinamos la retención del impuesto sobre la renta del empleado? Por ejemplo, tenemos a Octavio Antonio. Aquí se le va a determinar según la escala que tenemos aquí. En esta parte, según la escala anual, donde nos dice que Octavio, su salario mensual es de 288.162.80. Entonces, ese salario se le multiplica por 12 y me da que anual él gana en el año 3.453.953.60. Entonces, a él en la primera escala se le resta los 624.329 menos los 416.220 y me da esta cantidad. Luego el resultado lo multiplicamos por el 15% y me da 31.216.35. Luego tenemos la segunda escala, porque cae a la segunda escala con una cantidad de 867.123. A eso le restamos los 624.329, que me da 242.794, y esta cantidad le multiplicamos el 20% y me va a dar esta cantidad. Luego, a los 3.457.953.60 le restamos los 867.123. Entonces me da esta cantidad, los 2.590.830.60, y la multiplicamos por el 25%. Luego, la sumatoria de las tres escalas me da esta cantidad, los 727.482.80. Luego tenemos la de Confesor Jesús, que es lo mismo, tiene un salario mensual de 161.022.47 multiplicado por 12 me va a dar esta cantidad. Luego tenemos la primera escala, que la restamos con los 416.220, me da esta cantidad. Luego lo multiplicamos por el 15%, me da esta. Luego la segunda escala lo multiplicamos, lo restamos 867.123 menos 624.390. Me va a dar 242.794,
y esa cantidad la dividimos, la multiplicamos por el 20%, que me va a dar 48.558.80. Luego, en la tercera escala, tenemos 1.932.269.64, que se resta con los 867.123 y me da como resultado esta cantidad. Luego, le multiplicamos el 25% y me da esto. La sumatoria de las tres escalas me da 346.061.81 y esa cantidad la dividimos entre 12 y me da 28.838.48. Luego tenemos al señor José Danilo. A José Danilo gana 69.626.60 por 12, gana 835.519.20 anual. Entonces le restamos la primera escala y la segunda escala, porque no aplica para la tercera. O sea, un 15 y un 20 le vamos a aplicar. Luego, la sumatoria de esas dos escalas me va a dar un total anual de 73.453.39. Dividido entre 12 me da 606.121.20. Aquí tenemos un salario mensual de 44.222.30. Eso lo dividimos entre 12 y me da la cantidad de 530.667.60. Pero ¿qué pasa? Que esa cantidad llega a los 416.000, o sea, no llega a los 624.329. Por tal razón, solamente tenemos una sola escala, es decir, que los 530.667.60 se va a restar con los 416.220 y me da como resultado esta cantidad. Luego lo multiplico por el 15% y me da 17.177.14. Anual me va a dar esta misma cantidad dividida entre 12, que me da 1.430.60. Esto es porque la señora. Entonces, como seguía explicándole, el total de impuestos sobre la renta menos la retención me va a dar como sueldo neto de cada empleado. Así le vamos sacando el sueldo neto a cada empleado, calculándoselo a cada uno de la misma manera en cuanto a la retención que le calculamos en la tabla anteriormente, como le explicaba. Esto es todo de mi parte. Espero que esta explicación le agrade y todo el que la observe, la escuche, pues le guste. Le doy gracias en primer lugar a Dios por darme el conocimiento para entender todo, y a todas las personas que logren ver este video, y principalmente al profesor Juan Alberto, que se empeñó mucho en enseñarnos y darnos ese entusiasmo, para seguir hacia adelante, a pesar de todo
acontecido en nuestro país y todos los percances que tuvimos, pero gracias a Dios pudimos terminar esta materia.